Eterno y buen Padre, Dios de los cielos que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Señor, te rogamos que nos ayudes a comprender tu palabra y que al comprenderla también la podamos poner por obra. Enséñanos, Señor, a ser adoradores tuyos en el lugar donde tú nos pones. Que siempre tengamos presente, Señor, que estamos delante de ti y que en todo tiempo, Señor, debemos tener la mente de que te estamos sirviendo y estamos delante de ti. Infunde, Señor, tu temor en nuestras vidas, en nuestros corazones, para actuar con prontitud, con excelencia, porque estamos ante el Rey. Bendice, Señor, la obra de nuestras manos y que todo lo que nosotros aprendamos, Señor, sea para gloria y honra de tu santo nombre. También te pido, Dios, que me permitas exponer tu palabra fielmente para tu gloria. Que me ayudes, Señor, en mi elocuencia y en lo que he de decir. Guárdame, Señor, de la herejía y que en todo, Señor, tú seas glorificado. También bendice a mis hermanos y dales la atención necesaria y debida, pese las labores y todo lo que hoy hicimos. Gracias, eterno Rey, en tus manos estamos. Amén y amén. Quisiera iniciar con algunas preguntas retóricas, con la intención de que las tengan ahí en su corazón. Evidentemente ustedes las van a contestar y atesoren sus respuestas y que a lo largo de la enseñanza y lo que se diga podamos responder a ellas. Y si el Señor lo permite, al final de la enseñanza también las voy a repetir para que mastiquen, analicen y examínense su vida si están viviendo el Evangelio, incluso en el lugar donde laboramos. Y aquellos jóvenes que aún no laboran, pero que están en la universidad, que están en el colegio, de muchas aplicaciones, muchas cosas diré que de pronto no les concierne a ustedes propiamente porque no laboran, pero véanlo como si el lugar donde ustedes estudian también es un lugar donde puedan adorar, servir y ser luz en medio de un mundo caído. Entonces, mis hermanos, ¿qué piensa tu jefe de ti, de tu labor y de tu fe, de lo que profesas y de lo que tú actúas y haces? ¿Qué piensas tú si eres jefe de tus subalternos? ¿Cómo ves a aquellos que están por debajo de ti en la empresa? ¿Con sinceridad crees que eres de buen testimonio para los de afuera en el lugar donde tú laboras? Ahora, volteamos un poco las preguntas. ¿Qué piensa tu jefe? ¿Qué piensas tú de tu jefe? ¿Qué piensas tú de tus compañeros de trabajo? ¿Cómo los ves? ¿Qué piensas de ellos cuando llegan a tu oficina, a tu puesto? ¿Te quejas de tus labores y de las personas que te rodean en el lugar donde Dios te ha puesto para laborar? Son quejetas. ¿Te esfuerzas por usar la autoridad para edificar a otros en el lugar donde tú trabajas si eres jefe? ¿Cómo ejerces tú la autoridad? He sido intencional con ellas y a lo largo de las enseñanzas ya verán por qué he querido que las digan. Espero que también atesoren las respuestas y que a la luz de esta enseñanza pueda brindar claridad conforme al glorioso evangelio de nuestro Señor. Pero mis hermanos, con sinceridad, trabajar con gente descuidada, deshonesta, injusta, insensata, despiadada, incompetente, de alguna u otra manera puede llegar a causar algún tipo de frustración en nuestras vidas. Puede traer algo de dolor en medio de una semana que debe llevarse muy bien. No obstante, la dificultad que percibimos muchas veces con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros empleados, a menudo no tiene que ver con su incompetencia
o con cualquiera de las cosas que acabo de mencionar, sino que tiene que ver precisamente con nosotros mismos. Todos tenemos la tendencia de ver o pensar en nuestros trabajos de manera pecaminosa, egoístas, centradas en nosotros. Una tendencia que se extiende no solamente a las labores que llevamos a cabo, sino también a aquellos con quienes trabajamos. Pero a lo largo de estas enseñanzas que hemos tenido los jueves, de manera también intencional se ha buscado infundir una cosmovisión bíblica respecto al trabajo, una teología sana de cómo se debe elaborar. Hemos hablado durante estos jueves de que de alguna otra manera esto que se viene hablando nos debe confrontar, nos debe desafiar, porque son estándares que no son propiamente humanos, sino que el Señor lo demanda. Nuestras actitudes pecaminosas deben ser confrontadas por nuestro actuar. Nos enseña a pensar en ellos no como obstáculo o rivales, sino más bien como personas, y personas que han sido también creadas a la imagen y semejanza de nuestro Dios, de nuestro Creador. Es decir, que aquellos que nos rodean también poseen y cargan la imagen de Dios viviente. Y ese será nuestro tema en el día de hoy. Hemos hablado sobre cómo trabajamos para el Rey del Universo en nuestro trabajo, sin importar quién es nuestro Rey terrenal. Hemos visto la labor, la tarea que nosotros tenemos, la capacidad y la necesidad de adorar a Dios incluso en aquellos lugares. Hemos visto acerca de las motivaciones con las que debemos trabajar y muchas otras. Hemos aprendido a que debemos trabajar de manera fiel y tener motivaciones correctas. De hecho, en la clase pasada empezamos a estudiar algunas de las implicaciones de esta cosmovisión, respondiendo a la pregunta, ¿por qué trabajamos? Y hoy hay otra implicación de la cual estaremos desarrollando, y es cómo servimos, o una de las implicaciones del por qué trabajamos tiene que ver con cómo servimos a las personas con quienes trabajamos. Por eso dije que muchas veces la frustración, la indisposición de nuestro corazón en el lugar de trabajo no tiene que ver con incompetencia o con cualquier cosa que nuestros compañeros hagan, sino con precisamente nuestros deseos y nuestro corazón. Y por eso vamos a ver esas implicaciones de cómo servimos nosotros a las personas con quien trabajamos. Y lo vamos a estar viendo de dos formas, de dos ámbitos o dos roles que nosotros podemos estar ejerciendo, como empleados o como jefes. Algunos pueden cumplir los dos, pueden ser jefes y a la vez empleados. Hay otros que son netamente jefes porque son dueños de una empresa, y hay otros que son simplemente obreros, trabajadores, empleados. Pero entonces, iniciemos con siendo empleado. ¿Qué significa ser un empleado cristiano? Espero que ya todos hayamos entendido a lo largo de las enseñanzas que nuestro Rey, nuestro jefe, nuestro supremo Rey y jefe es nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra responsabilidad primaria es amarle y honrarle en todo momento. Pero también sabemos que la segunda y más importante es amar a nuestro prójimo. Y eso es lo que, y quisiera entonces traer a colación un texto que quizás lo hemos leído en cada una de estas enseñanzas de los jueves, y está en Colosenses. Si tienen sus Biblias, pueden abrirla a Colosenses 3, 22, y creo que también está en pantalla, sí está en pantalla, y dice así, la palabra del Señor: siervos, obedeced a todo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no siendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Comprenden, mis hermanos? La manera en que nosotros tratamos a otras personas debería ser influenciada, debemos ser motivados por esta vívida comprensión de que el Señor es el amo de nuestras vidas y nos está mirando en todo tiempo. Ahora bien, reconocemos que la esclavitud para el siglo XXI ya está abolida. Sin embargo, las implicaciones del Evangelio siguen vigentes porque está apuntando al corazón caído que poseemos. Es decir, que las verdades aquí del Evangelio aplican todavía porque llegan a la raíz de nuestro problema y es la condición pecaminosa de nuestras vidas. Por eso que Pablo desafía a pensar en nuestras responsabilidades como cristianos de servir a quienes ejercen autoridad sobre nosotros. Quiero repetir esto. Pablo nos desafía a pensar en nuestra responsabilidad como cristianos de servir a quienes ejercen autoridad sobre nosotros. Autoridad nosotros, y nosotros estamos dispuestos y debemos estar en posición de servir a los que están por encima de nosotros. Si tú trabajas para alguien, una de las maneras que estás llamado a honrar a Jesús es sacrificándote por el bien de otros, vivir para otros, no para ti. Tu jefe es uno de esos. ¿Y qué dice este pasaje? Dice Pablo que le obedezcan ¿en qué? En todo. Ahora bien, ciertamente este mandato no implica, si nuestros jefes nos mandan a hacer algo pecaminoso, pero sí aplica si nos mandan a hacer cosas estúpidas. Aunque nosotros no queramos, si estamos llamados a obedecer a nuestros jefes, siempre y cuando no sean cosas pecaminosas. Ahora bien, no les pido que levanten la mano, pero ¿cuántas veces nos hemos frustrado, nos hemos quejado porque nos ponen una carga más de la que estamos haciendo? Y aún así, el jefe está en toda su autoridad. Es legítimo que él nos pida eso. Y aún así en nuestros corazones brota muchas veces la queja. Es posible que tu jefe te asigne tareas básicas, pero si no son pecaminosas, debemos hacerla. Y no solamente hacerla por hacerla. ¿Qué dice el texto? Nuevamente, quiero que veamos el texto. Con corazón sincero, temiendo al Señor. Esto es increíble. Y yo recordaba, por ejemplo, cuando ustedes ponen dos hermanitos que están peleando y el padre le dice al hijo, pídele perdón. Y como que se ve porque tiene que decirlo, ok, te perdono, porque si no, no iban al parque o cualquier cosa, pero eso no es la actitud que el Señor nos está diciendo aquí. No es ese ok porque sí, sino con corazón sincero, temiendo al Señor. Es decir, es menester, es necesario hacerlo con rectitud y justicia. Es un estándar alto. Asimismo, tu obediencia realmente no debería tener nada que ver, ese es otro punto, y es que tu obediencia no depende si tu jefe te está viendo o si no te está viendo. Porque hay un jefe en los cielos que sí te está viendo, aunque tu jefe terrenal no lo esté viendo. Pareciese que muchas veces, y es normal si una persona, normal en el mundo, si una persona está trabajando, se supone que está trabajando y llega su jefe, al llegar va a buscar ordenarse para mostrar que sí estaba laborando. Sin embargo, esa no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud es de que el Señor siempre nos está viendo, aunque nuestro jefe terrenal no nos esté viendo. Es decir, que nuestra motivación no es, creo que el pastor Alejandro decía, él hablaba de las metas, ¿cómo se le llama? Al
a las evaluaciones de rendimiento que hacen las empresas. Nuestra motivación no debe ser eso, o desempeño. Nuestra motivación es de que nuestro Rey nos está viendo en todo tiempo. Entonces, mis hermanos, resumo esto, que nuestro servicio está impulsado por la fe. Hice una pregunta, ¿cómo debe servir? ¿Cómo debe ser un empleado cristiano? Y debe ser impulsado por la fe. Somos siervos en el lugar donde nosotros trabajamos, independientemente de que seamos jefes o empleados, porque finalmente somos siervos de Cristo. Pero no trabajamos por recompensa que podamos ver. Trabajamos por las recompensas invisibles, eternas, que nuestro Rey nos da. Por tanto, trabajemos por fe. Trabajemos como siervos, confiados que Jesús nos ve. Y Él nos recompensará por nuestro servicio. Y entonces, mis hermanos, ¿qué significa ser un siervo impulsado por la fe en el lugar donde trabajamos? Porque suena muy bonito si lo digo así, pero llevémoslo ahora a la vida práctica. ¿Qué significa eso? Y aquí podemos identificar varias características de un trabajador cuyo servicio está definido por la fe en Dios y las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor. Y voy a hablar de 4. Esto no es una lista exhaustiva. Podrán haber más, se podrán sintetizar en menos, pero vamos a hablar y quiero rápidamente hablar de la determinación de no quejarse, la sumisión feliz, gozosa a la autoridad, la humildad sincera y la competitividad piadosa. Hablemos de la determinación de no quejarse. Nuevamente, si yo les pido, y no lo estoy haciendo, no lo hagan, pero si les digo cuántas veces han quejado de sus labores, de sus trabajos, seguramente aquí muchos levantarán sus manos. No tengo que ser profeta ni adivino para saberlo. Creo que eso es propio de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, mis hermanos, seamos también honestos aquí. Es raro, pero a la vez poderoso no quejarse. O sea, para nuestro testimonio como creyentes en el lugar donde Dios nos ha puesto, ¿qué tan raro será que nosotros no nos quejemos? ¿Y qué tan poderoso, qué tan virtuoso sería que nos vean que no nos quejemos? ¿Cuántas veces nos llegan a nosotros las quejas? O sea, es fácil cuando el jefe dice algo y los subalternos nos indisponemos a la nueva orden que da. Es fácil en ese momento murmurar, quejarse y decir algo. Pero que y por eso se titula determinación a no quejarse, a no estar involucrado en ese momento, a callar. Nosotros estudiamos el libro de Éxodo también los jueves, varios meses, Éxodo, capítulo 1, 2, 3, hasta el final. Y recuerdo que incluso enseñamos sobre eso, el capítulo 16, 17 me correspondió a mí, donde también hablábamos de la queja y creo que también el hermano Rodolfo tocó. Y bueno, está claro, la escritura condena la queja. No podemos ser. Y un antídoto para la queja es el agradecimiento, mis hermanos. Entonces, vivamos agradecidos por el Señor o con el Señor en todo momento. Y veamos entonces también lo que Pablo nos insta respecto a esto. Y también sé que mi audiencia aquí es muy conocedora de la palabra. Vayan a Filipenses o abramos nuestras Biblias. Filipenses 2, el 14 al 16. Mire cómo comienza el imperativo. Haced todo sin murmuración y contiendas. Ya ahí podemos dar 3 sermones al respecto. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de no
de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es más, me puedo atrever a hacer algo que nunca he hecho. Voy a parafrasear esto y vamos a aplicarlo. Haced todo sin murmuración, sin queja, sin que pelees en el lugar de trabajo, para que seáis irreprensibles, de buen testimonio a los de afuera, con corazones sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación que no conoce a Cristo, en la cual tú debes resplandecer y ser sal en ese lugar, llenos de la palabra de Dios, sabios, para que el jefe, el Dios de los cielos, nuestro Rey, cuando Él vea, pueda hallarte sin mancha. Parafraseé, pero ustedes entienden la idea de lo que el texto está diciendo y aplicándolo a la temática que estamos diciendo. Pablo comienza diciendo, hagan esto sin murmuración, sin contienda. ¿Y cuántas veces no caemos en ello? Pero también lo que él dice también es asombroso. Como luminares en el mundo. Nos recuerda lo que el Señor ha dicho, que somos luz en medio de las tinieblas. Por eso dije que es poderoso un testimonio de una persona que no se queja. Porque eso es ser luminares en el mundo donde no hay luz. Con esto no estoy diciendo que es algo fácil, es algo con lo que vamos a batallar, pero que debemos ser determinados para hacerlo. Ok. Pero entonces el servicio impulsado por la fe en el lugar de trabajo está caracterizado por un espíritu de determinación de no murmurar y de no quejarse, pero también se somete a la autoridad gozosamente. Siempre que nuestros jefes no nos piden algo donde haya pecado, debemos someternos a ello. Y lo dice también ahí en el pasaje, con corazón sincero. No es simplemente con una sonrisa falsa y un corazón explotado, hinchado de ira y de rabia. Porque es ahí donde la prueba, ahí es donde nuestra fe es probada. Porque es fácil someternos a un rey donde tenemos ciertas afinidades, donde es buena gente, donde es permisivo, donde no me pone traba, pero ¿qué pasa cuando tenemos un jefe tirano, egocéntrico, malhechor, mal hablado, humillador? Y bueno, todos estos adjetivos negativos que podemos muchas veces escuchar de algunas personas. ¿Cómo se muestra entonces el testimonio de que estamos siendo luminares en medio del mundo? Pero la actitud del creyente es que nos sometemos, porque más allá de lo que estamos haciendo en un mundo terrenal, sabemos que lo estamos haciendo para nuestro Rey, que se sometió también voluntariamente y por amor, para que tú y yo también estemos en gloria con Él. ¿Cómo no hacerlo gozosamente? Y eso también tiene que ver entonces con el tercer aspecto, que va muy entrelazado con lo que nuestro Señor hizo, y es la humildad sincera. Esa palabra es clave, sincera, ¿no? Porque es fácil mostrarnos humildes, pero es sincera. Es probable que la queja, la amargura que hemos tenido, en ocasiones ha sido porque se nos ha pedido algo que pareciese estar por debajo de nosotros. Yo no puedo servir el tinto, yo no puedo barrer, o cualquier cosa. Yo estoy aquí, pero esta es la labor del asistente, pero entonces yo no puedo hacer eso. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿ustedes entienden la idea de lo que quiero decir? ¿Habrá algo que se nos pida a lo que podamos decir, eso es demasiado bajo para nosotros? ¿Qué lugar tiene esa clase de pensamiento para la vida de un cristiano? Cuando tenemos a Cristo como mayor y mejor ejemplo que cualquier otro, siendo el Rey en gloria
¿Qué hizo? Se humilló hasta lo sumo. O sea, traspasó la eternidad y se introdujo en el espacio, en el tiempo, en la materia y se sometió ahora a estar encapsulado por este mundo físico. Y no solo eso, sino que vivió 33 años en un mundo, una generación perversa. O sea, si nosotros somos pecadores, somos malos y de por sí luchamos con la maldad del mundo, ahora Él siendo perfecto, Él lidió bastante una vida perfecta. Y no solamente eso, sino que también se fue hasta la cruz. Y una cruz que le llevó a una muerte de cruz. Eso sí es humillarse. Ahora no vamos a poder barrer, servir unos tintos, no sé, cualquier labor que se nos pueda pedir. No hay nada, no podemos llegar tan bajo como llegó nuestro Señor. Sin importar cuál sea tu situación, nunca te has rebajado, ni podrás rebajarte tanto como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Su palabra enseña enfáticamente que los seguidores de Jesús deberán ser personas caracterizadas por una clara humildad. Deberíamos tener la misma mente que tuvo el Verbo encarnado. Y no hablar acerca de cuando le limpió los pies a sus discípulos. Eso también es un ejemplo claro de cómo debe ser nuestra actitud. Pero también otro aspecto respecto a ser empleado es la competitividad piadosa. Otro problema latente en el lugar donde proviene la ambición, especialmente, y lo mencioné en la enseñanza que también tuve la oportunidad de enseñar hace unos jueves, y es el lugar, por ejemplo, donde hay ventas, donde es necesario la competitividad entre los compañeros. ¿Cómo lidiamos con eso? Muchos de aquí trabajan en ventas. Queremos lo mismo que quiere nuestro compañero de al lado. Y esto nos obliga a que tenemos que competir en el trabajo. Y esa competencia en sí no está mala. Estás laborando y de hecho el creyente, tengo la convicción de que debe ser el mejor de los mejores vendedores, sin hacer tramullos, sin hacer ventas deshonestas. ¿Cómo? Coimas. No tengo ni idea qué es eso, pero es sobornos, ok, también eso mismo. Ok, listo. La ambición, mis hermanos, enloquece. Pero el Evangelio nos libera para competir de manera limpia y que restablece también las ambiciones. Es sano competir, pero no podemos aplastar el que está al lado. Uno compite consigo mismo y honrando al Señor en todo lo que uno hace. Nuestro diálogo con aquel posible cliente, por ejemplo, debe ser transparente, honesto. Competir no es algo malo, es algo que es que no deberíamos jugar de la manera en que el mundo juegue a competir. La mentalidad despiadada que dice que la única forma en que puedes ascender es que alguien descienda. Todas estas maquinaciones que se ven incluso en las películas, en nuestros propios labores, no debe estar en nuestros corazones. Y si en nuestros corazones, si en tu corazón ahorita hay competencia deshonesta, es un momento para que te arrepientas. Es más, confía en el Señor. Incluso es más, he escuchado de algunos hermanos que sus propios jefes les enseñan que tienen que mentir. Sea honesto y confía en el Señor. E incluso si te llegan a echar, bienaventurados seréis por causa de la justicia. El Señor no te desamparará y no te dejará sin pan. Eso te lo aseguro. A mí me pueden decir que soy profeta. El Señor no desampara a los suyos. Bueno, ustedes entienden lo que quise decir.
Mis hermanos, el Señor respalda su palabra y Él cuida de los que son de Él. Bueno, ahora mis hermanos, la siguiente pregunta, la siguiente fase está, ¿qué significa ser un jefe cristiano? Como cristianos, como creyentes, entendemos que la autoridad que poseemos sobre otras personas proviene de nuestro Dios. Y hemos mencionado el pasaje, y lo menciono otra vez, de que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Y el, el jefe debe entender que también debe amar a su prójimo. Suena sencillo, pero muchas veces el jefe puede olvidarse que sus subalternos también poseen la imagen y semejanza de Dios. Entonces, pensemos en algunos términos, principios que la Escritura habla respecto a la autoridad y cómo la debemos ejercer. Ya dije que en primer lugar proviene de Dios. Y quisiera entonces que vayamos a Génesis 1:28. Y el Señor dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó a los seres humanos y les asignó la tarea de gobernar y controlar la tierra. Así que Adán y Eva debían seguir la dirección de Dios en la forma en que usaban su autoridad, cultivar el huerto, no destruirlo. Llegaron los animales y ¿qué debían hacer con los animales? Gobernarlos, enseñorearse de ellos, mas no dominarlos cruelmente. Lo mismo es cierto para cualquier autoridad que Dios te haya dado, mis hermanos. No es tuya por derecho. Es una concesión divina. El Señor te ha otorgado eso. Y así como Él la da, también la puede quitar. Y Dios te dio la autoridad para que la puedas usar para el bien de aquellos que están por debajo de ti. Y no para servirte a ti mismo. Que esa es otra tendencia, para que nos sirvan a nosotros. Eso significa que la manera en que ejerces tu autoridad debe comunicar al mundo quién es tu rey. Si tú haces eso, estás comunicando que el Señor es tu rey. Úsala bien y demuéstrale a tus empleados que la autoridad es finalmente algo bueno. De hecho, el mundo del siglo XXI, el posmodernismo, ve la autoridad como algo malo. Sin embargo, la autoridad es buena si es usada fielmente, adecuadamente. Así es. La manera en que ejerces la autoridad realmente dice más sobre el Dios que sirves. Principio número 2. La autoridad debería servir y bendecir a otros. Y va ligado a lo que estaba diciendo. En repetidas ocasiones, el ejercicio sabio de la autoridad trae bendición a quienes están la Biblia enseña que en repetidas ocasiones, aquellos que están en autoridad, o podemos ver a lo largo de la Escritura, que aquellos que ejercen autoridad correctamente, fielmente, bendice a los que están por debajo de aquel que está en autoridad. Y cuando vemos lo contrario, también aquellos que están por debajo acarrean ciertas consecuencias. Por ejemplo, la autoridad de José, ¿qué hizo? Trajo bendición sobre Egipto. En medio de una hambruna les dio hambre. Nehemías usó su autoridad legítimamente. ¿Qué pasó? Ok. Nehemías usó su autoridad entre los exiliados cuando regresaban de Jerusalén y combatió a los enemigos y trajo su liderazgo, trajo bendición al pueblo.
Otro ejemplo es los reyes de Israel, de Judá. Ustedes cuando ven que había un rey que gobernaba impíamente, el pueblo sufría. Y aquellos pocos reyes, creo que eran 7 en Judá, 8, que se arrepintió uno al final, pero cuando hacían lo bueno delante de los ojos del Señor, ¿qué traía sobre el pueblo? También bendición. La autoridad ejercida correctamente trae bendición. Se debe usar, el- se debe usar la autoridad ¿para qué? Edificar y no derribar, para corregir y no para perpetuarlos, para animar y no para aplastar, para trabajar por el bien de otros y no solo por el tuyo propio. Ese de animar y no aplastar, ese lo aprendí en el trabajo. Yo creo que aplasté muchos estudiantes al inicio de mi vida. Sí, pero bueno, el Señor me ha ayudado, me ha otorgado sabiduría, mansedumbre, paciencia. Sí, ya es otra cosa. De hecho, ya me arrepentí, lo confieso. Es más, y cada vez que yo veo un egresado de hace 10 años, yo le pido perdón. Y todavía me faltan muchos más por encontrarme en el camino, pero sí, uno aprende. Creo que los padres también pueden decir lo mismo y así sucesivamente, incluso los que ya han sido jefes por mucho tiempo. Pero el Señor es bueno y bondadoso para con nosotros que nos permite arrepentirnos. Principio número 3, la autoridad puede ser abusada. Todos podemos caer en eso. Desafortunadamente en este mundo caído es fácil. De hecho, es nuestra tendencia natural abusar de la autoridad. Este mundo caído, permeado por el pecado, con demasiada frecuencia palpamos lo que es el abuso de la autoridad. Pero no es así como Dios diseñó la autoridad. Y de hecho, nuestro Señor, hay un buen pasaje para esto, que está en Mateo 20, 25 y 26. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, está hablando con sus discípulos, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y después él continúa diciendo, mas entre vosotros no será así. O sea, él toma el ejemplo malévolo, el ejemplo perfecto a no seguir para decirle a sus discípulos, bueno, todo eso, ustedes no lo hagan. Porque esa es la tendencia de un corazón no regenerado. Por lo tanto, mis hermanos, cuida tu corazón. Asegúrate de no deslizarte en los patrones del mundo, de enseñorearte sobre tus empleados. No lo uses para propósitos malos, egoístas, lo cual diseñó Dios como una fuente de luz y vida para otros. La autoridad está para dar vida, para bendecir, no para destruir. Y también quiero darle aliento que si hay alguno aquí que está sufriendo, por así decirlo, una palabra de moda, opresión por causa de sus jefes, que puedas descansar en el Señor en medio de ello. Sé, o sepas, o sé, no, debes saber que el Señor te ve y que le honres en todo tiempo. Principio número 4 respecto a la autoridad, y es que es sacrificial. Una autoridad que no se ha sacrificado en algo no puede ser autoridad. Toda autoridad de alguna otra manera, de alguna manera demanda sacrificios. Hay quienes piensan que la autoridad es estar por encima de los otros y ya. Incluso para la mente no regenerada puede llegar a entender que no es así, mucho menos en el reino de los cielos. Y lo resumo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo, y sé que ustedes también han leído este pasaje, sino el que quiera, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
el Señor lo dijo varias veces, ¿no? Que en el reino de los cielos, el más grande es el que es más bajo, el que mayor se sacrifica, el que mayormente sirve y se hace siervo y esclavo de los demás. Ese es más grande en el reino de los cielos. Es totalmente opuesto a lo que se nos enseña en el mundo. Pero así debe ser. Nuestra autoridad es sacrificial. Los hombres piadosos sirven a los demás. ¿Quieres ser un buen jefe? Mira cómo sirves a los demás. ¿Quieres ser un buen padre? Mira cómo sirves a tu familia. ¿Quieres ser un buen compañero de trabajo? Mira cómo sirves a tus compañeros. ¿Quieres ser un buen creyente? Mira cómo sirves al prójimo. Porque esa es la vida del cristiano. Servir, servir y servir. El servicio es costoso, no es fácil. Amerita abnegación de nuestra parte, sacrificio, dolor, tiempo. Te costará tus prioridades muchas veces. Te costará el tiempo limitado. Pero esto es lo que Jesús nos llama a hacer con la autoridad que Él nos da por el bien de otros, por amor a Él y por amor al prójimo. Y el otro principio y último es el uso piadoso de la autoridad es motivado por el Evangelio y empoderado por la gracia. La única forma en que sabremos cómo ejercer la autoridad correctamente es imitando a aquel que nos las dio, nuestro Señor Jesucristo. Debido a que Él se humilló a sí mismo por nosotros, por nuestro sumo bien, y somos libres entonces de una concepción de autoridad que solo sabe cómo dominar a los demás. Nuestra identidad y recompensa no está finalmente vinculada a nuestro desempeño laboral, sino que se encuentra en Cristo, nuestro amado Redentor. Somos libres del ejercicio de la autoridad que solo conoce cómo usar a las personas y conducirnos y conducirlos como animales de carga o como verlos como animales de carga con un mero objetivo. El Evangelio nos capacita para honrar a nuestro Señor, para servir y bendecir a otros a lo largo de un ejercicio piadoso, correcto, justo de la autoridad. Esto no significa también que un jefe no pueda corregir, exhortar, reprender y si es necesario también echar a alguien. Eso, incluso un jefe puede pasar por negligente si no corrige, si no hace debidos procesos. Es justicia. Ahora bien, no es desatar tu ira sobre la persona, pero si se debe hacer, se debe corregir. Una forma de ejercer la autoridad es precisamente también corrigiendo. Bueno, mis hermanos, vamos yendo aquí al final. Yo les hablé de algunas implicaciones, o hice algunas preguntas retóricas al inicio y quiero repetirlas para ustedes y que las tengan allí en su corazón y que las mastiquen y que se vayan de aquí pensando en cómo pueden ejercer una labor que honra a Dios y que bendiga a tu prójimo. Y les pregunté al inicio, ¿qué piensa tu jefe de ti? De tu labor y de tu profesión de fe. Y si eres jefe, ¿qué piensan tus subalternos de ti y de tu fe? ¿Eres coherente tu fe con tus acciones? ¿Con sinceridad crees que eres un buen testimonio para los de afuera en tu lugar de trabajo? ¿Qué piensas tú de tu jefe? ¿Cómo miras a tu prójimo en el lugar de tu trabajo? ¿Cómo miras a tus compañeros? ¿Te quejas de tus labores? ¿Te quejas de las personas que te rodean en el lugar que Dios te puso para laborar y de vengar?
¿Te esfuerzas por usar tu autoridad para edificar en el lugar de trabajo? Recuerda que aunque seas jefe, trabajas para Jesús. Aunque seas empleado, trabajas para el Rey de Gloria. Comprométete a ejercer la autoridad que Dios te ha dado de manera que tu Rey sea honrado y admirado, incluso entre aquellos quienes trabajan y no conocen de Él. Comprométete a ejercer con excelencia tu labor, de tal manera que Cristo sea honrado y admirado en todo. Que el Señor bendiga su palabra.